Seguimos en esta tertulia de miércoles 23 de marzo de 2022 con Óscar Sarlo, Agustín Iturralde, Teresa Herrera y G. Bergato. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para la tertulia. El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, SIFPOM, sostuvo ayer que el Frente Amplio utilizó a la policía con fines políticos cuando la semana pasada difundió un documento en el que recopiló 50 casos de denuncias de abuso policial. En un comunicado que emitió ayer, el gremio aseguró que prefiere esperar información oficial antes de pronunciarse sobre esos casos. De todos modos, consideró que el resultado de este informe determina una utilización de la policía con fines políticos. Para SIFPOM, el Frente Amplio no tuvo reparo en dañar gratuitamente la imagen de quienes arriesgan su vida todos los días por los uruguayos. Hacer una conferencia de prensa para presentar 50 casos en los que no hay ni un solo policía formalizado, y son casos de 2020 y 2021, con las garantías de ser investigados por la Fiscalía General de la Nación. Lo que sí sabemos es que se trata de denuncias de detenidos por cometer delitos. Lo que sí sabemos es que 47 de los 50 denunciantes tienen profusos antecedentes penales. Lo que sí sabemos es que 45 de los 50 denunciantes fueron condenados por el delito por el que fueron detenidos. Cuando un policía se juega la vida por un ciudadano, no pregunta a qué partido pertenece. Este sindicato no va a permitir que se atribuyan abusos sin tener la más mínima prueba, agregó el comunicado del sindicato. Además, SIFPOM sostuvo también que desde el inicio de esta campaña por el referéndum, lamentablemente, se ha escuchado distintas voces enfatizando en que los cambios vinculados a la policía relativos a su accionar nos envalentonan, dice el gremio, para cometer abusos contra la ciudadanía. Sin embargo, la gente no se creyó ese falso relato y los sondeos de opinión nos siguen ubicando, señala, como la segunda institución que más confianza inspira en la gente. ¿Quién quiere comenzar con este otro tema que tiene tanto que ver con la situación de estos últimos días y lo que es este tramo de la campaña? Yo quiero referirme más que a lo puntual de los 50 casos, quiero referirme al tema de lo que significan los procesos del sistema de justicia en Uruguay, ¿no? Cuando los defensores de oficio denuncian lo que denuncian, lo denuncian en definitiva porque hay una pobreza franciscana en torno a el funcionamiento de la justicia que se mantiene a lo largo del tiempo y que no logra terminar de solucionarse. Es decir, en realidad yo soy de las que tengo, más allá de las discrepancias enormes que puedo tener con la ideología que en algunos casos tienen algunos jueces y juezas en torno a las temáticas de género, o la falta de formación, capaz más que ideología, muchas veces ese es el problema. Pero lo que sí creo es que en realidad esta discrepancia de que, bueno, si hay 50 casos, ¿por qué esos casos no están judicializados? Más allá de que a mí el argumento de que 47 de los denunciantes son profusos delincuentes y bueno, y que capaz que lo que se pretende es decir, bueno, quieren enchastrar la cancha, no sé, yo creo que aún siendo el mayor de los asesinos tiene derecho a recibir un trato humano, más allá de... Entonces, a mí el argumento ese no me es de recibo, salvo que se demuestre que es una chicana para poder trabajar en esto. Pero lo que sí creo es que esto lo que es una demostración más de los problemas que tiene el ejercicio de la justicia en nuestro país. Y cuando se está hablando de justicia para ricos y de justicia para pobres, yo voy a enmendar la plana. El problema no es que hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres. Hay un acceso a la justicia distinto para ricos que para pobres, que no es lo mismo. Uh-huh. Es bien distinto. Es decir, si yo quiero acceder a la justicia y no tengo los recursos para pagar un abogado, para esto, para lo otro, seguramente voy a estar detrás en la cola porque los abogados de oficio están complicados, porque no, digo, decir, ni hablar cuando estás a mitad camino.
¿tá? Porque para acceder a un abogado de oficio tenés que tener muy bajos ingresos. Si estás ahí a la mitad del camino, ni siquiera podés acceder al abogado de oficio, pero tampoco tenés la plata para pagar un abogado. Entonces, digo, bueno, todo ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia, si lo sabremos, las que trabajamos en estos temas de la violencia, o sea, de género, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, es decir, eso es lo que está fallando, el acceso a la justicia. Yo no creo que cuando se llega a la instancia judicial finalmente y todo lo demás, habrá excepciones, pero yo sigo confiando en la ecuanimidad de los jueces y las juezas. Más allá, insisto, de las discrepancias que puedo tener en determinadas cosas, pero no en cuanto a que haya que la plata, como en otros países, vamos a decirlo claramente, hay una corrupción judicial donde según la plata que se tenga es como le va a uno en los juicios, ¿está? Pero no cuanto a la plata que se tenga para acceder a la justicia, sino en cuanto a la plata que se tenga para coimear, hablémoslo en criollo. Sí. Entonces, pero ahí estás vinculando de alguna forma la discusión que se dio la semana pasada, ¿no? A raíz de las declaraciones de Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, y lo que señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que creo que sí, que hacían referencia a cosas distintas, pero claro, está emparentado con este tema y salió a raíz de este tema, ¿no? De los abusos policiales. Es que, por supuesto, pero es que yo creo que ese es el problema, es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia implica a que haya recursos, implica que haya adecuados protocolos, implica también funcionarios y funcionarias capacitados, implica formación, implica un montón de cosas que determinan entonces que las personas cuando acuden al sistema de justicia realmente puedan recibir todo, puedan transitar un proceso que sea realmente el que tiene que ser. Entonces yo creo, me parece que si no esclarecemos bien que la discusión es esa, me parece que entonces estamos mezclando cosas que no tienen que ver una con la otra. ¿Quién quiere seguir? ¿Agustín? ¿Querés seguir vos? Yo sigo, vale. A ver, yo creo que todo esto es, enganchando con lo del bloque anterior, ¿no? Como una víctima de la campaña. Creo que todo este episodio es una consecuencia de una campaña en la que todo se ha dramatizado, todo se ha exagerado, y creo que sí, que el Frente Amplio en este tema hizo una recopilación de casi 2 años y pico de denuncias de abusos policiales, que claramente hay abuso policial esta vez, lo hubo, lo hay, y probablemente lo va a haber. El tema es cómo lo combatimos, cómo lo canalizamos, y básicamente trató con eso construir el argumento político de campaña de la LUC genera una aluvión de abuso policial, que no hay ningún dato duro que lo respalde, ¿no? Los muertos abatidos por la policía no lo respaldan, los procesados, los que efectivamente imputados por abuso policial no lo respaldan, y trató de prestar un listado que en algunos casos había denuncias, en otros no había. El sindicato por el Ministerio del Interior y ahora el sindicato policial repiten que en la mayoría de los casos se trataron de personas que efectivamente fueron condenadas por un delito que, como dice Teresa, no quita que pueden haber sido víctimas de abuso policial. Pero sí, yo creo que a mí me queda la sensación de que claramente hay un uso político por la campaña del tema, un atado de datos para tratar de construir un relato que acumule para la campaña, y en este caso es complicado porque obviamente hay que combatir el abuso policial, obviamente hay que penar a los malos policías con mucha dureza, pero hay que tener cuidado con el discurso antipolicía. Y el discurso antipolicía permea fuerte en algunos sectores más marginales de la sociedad, y permea fuerte también en algunos sectores medios, educados, que encuentran como y acomodados a veces, y muchas veces, que encuentran como un divertimento ahí de ser antipolicía. Y ninguna sociedad del mundo funciona bien sin una policía con autoridad profesional a la que se la tiene que combatir cuando hay excesos, claro que sí. Y quiero quebrar una lanza también por este sindicato policial, que cuando hubo casos de abuso policial probados, salió a condenarlos con dureza. O sea, no, a diferencia de otros sindicatos, del corporativismo en este país está tan extendido, y los partidos, los sindicatos, las organizaciones, a los nuestros los defendemos, y hemos visto casos de gente robando, que es, digamos, el sindicato, de partidos políticos, de gente que comete desastres, que los defienden de todos los colores. Este sindicato, cuando ha quedado claro que un policía actuó mal, lo ha matado.
Y entonces, en ese caso, me parece que merece una carta de crédito y es una situación muy incómoda la del sindicato policial, cómo tiene que manejarse. Yo creo que yo compro mucho lo que ellos defienden de que hay que dar mucho cuidado con esa construcción y creo que la campaña terminó este tema de, bueno, atar datos para construir un relato que por ahora no hay ninguna evidencia que sea así, que es que la LUC haya aumentado los abusos. Más bien la evidencia dice que están estancados o incluso pueden haber bajado algo. Oscar. O Heber, cualquiera de los dos. Lo que pasa, Oscar, no te veo, pero creo que. No, te imagino haciéndome señas que sí que hablabas. Dale. Es el fantasma Es de el- Oscar. Es el fantasma. Es un holograma. Esto, Es un holograma. Bueno, yo creo que tiene muchas cosas esto. Estoy de acuerdo con el planteamiento muy ajustado que hizo Teresa. Y sí, el tema es el acceso, pero tenemos que tener presente que un acceso desigual da una funcionalidad no satisfactoria a la justicia. Porque al ser los jueces, tener una actitud, sobre todo después de la reforma, una actitud funcional, digamos, pasiva, es decir, ellos son controladores de que el debate esté equilibrado. Si el debate no viene equilibrado por distintas posibilidades de acceso al proceso, eso determina, más allá de la honestidad de los jueces, determina resultados no equilibrados, no justos en el sentido social, no estoy hablando de una justicia ideal o cosas así. No, digo, simplemente no da siempre los resultados más satisfactorios. Y en esto nadie puede estar en desacuerdo. Así que comparto lo de Teresa. Lo que acaba de decir Agustín, sí, también estamos en el mismo embrollo, ¿verdad? Esta cosa de los pronunciamientos. La primera víctima siempre es la verdad, no porque se mienta, sino porque se exagera o se trata de exagerar o lo que sea. Lo cierto, yo situaría el tema en dos cuestiones, ¿no? Primero, se hace mal desde el sí, desde el no, desde donde sea. Poner tanto énfasis en la ley. Las leyes no cambian la realidad por sí mismas. De acuerdo, Lo que cambia la realidad son las culturas. Y ahí es donde yo creo que no la ley, no el texto de la ley, sino una campaña construida durante mucho tiempo, tiende a cambiar la actitud frente al delito. Esto fue muy claramente expuesto por el diputado Luz el otro día en un debate en televisión. Dijo, bueno, sí, yo sé que esto no cambia, yo no sé qué aumentar las penas, rebajar los beneficios, sacar el estudio, rebajar el estudio para los presos, yo sé que eso no cambia nada, dice, pero la gente pedía esto. Bueno, ese es el tema en el cual tenemos que ponernos de acuerdo, en que no, una ley no es el camino. El camino es ponernos de acuerdo en cuál es la forma de tener una mejor convivencia. Anexo a esto tiene que ir una concepción de la policía que esté fuera de estos debates. Como lo dijo Mujica el otro día, la policía no puede ser vista como un enemigo. Tenemos que construir una policía amiga de la sociedad civil, porque no hay otro camino, si no, no funciona. Entonces, todo lo que contribuya a romper esto no va bien, va muy mal por ese camino. Y lo último, digo que esta salida del sindicato, porque hay otros, tiene esa cosa, ¿no? Ese juego de espejo, ¿no? Por un lado, pertenece al PCNT, que ya tomó partido sobre el plebiscito, y en el último párrafo, que creo que menciona a Guarteche, que también salió a pronunciarse por el sí. Con lo cual, el mensaje... No, Guarteche es Guarteche falleció. Policía quien fue ex director de policía fallecido, ¿no? Julio Guarteche. Perdón, Estás diciendo por la Llera. Vos decías... por la Llera fue el que se pronunció en los últimos días. Sí, tienes razón. Pero Guarteche fue un referente de la policía en una anterior etapa, que lo tienen como referente. Pido perdón por esa la confusión esa. Entonces, digo, no sé, no sirve demasiado. Es una defensa gremial, que está bien, defender la dignidad de la profesión, tienen derecho a que se los trate como a cualquier acusado, y entonces me parece que ahí sí puede haber habido una pifia
en la construcción del relato que Ahí al final... da la impresión que el relato del sí buscó plantear estas denuncias para tirarle un dardo por elevación al Ministerio del Interior, ¿no? Y en el medio Claro, y en el medio quedó siempre nos olvidamos que hay claramente otros pies, la ¿no? policía, Y ¿no? pisamos otro pie. Entonces siempre esos pronunciamientos tan tajantes... Digo porque tienen- desde el lado del sí han insistido, ¿no? En que no es contra la policía, sino que es más, que buscan defender al buen policía Ah, en relación a el que comete abusos, ¿no? Pero no, claramente en y que el dignificar la policía es mejorar la preparación, mejorar los sueldos, cosa que se hizo desde otras tiendas, se intentó hacer. Bueno, eso es dignificar también. Entonces, bueno, no sé, esto en un conflicto como este, en un debate como este, no se puede aclarar, todo se enturbia. Así que bueno, realmente la política no es sí o no, la política debería ser construir otros espacios más racionales para conducirlo. Bueno, ya estamos en este brete, no podemos mejorar mucho la calidad de la organización. Heber. Sí, yo creo que el sindicato policial, a diferencia de los gremios de los que hablábamos en la primera parte de este programa, que suelen opinar sobre asuntos que están fuera de su competencia y fuera de su estructura constitutiva, opinan sobre cualquier cosa, indebidamente, perjudicando a la sociedad civil. Creo que en este caso el sindicato policial actuó correctamente en defensa de sus afiliados y sus intereses. Yo no sé si en realidad hay desborde policial en este momento en el Uruguay. Me consta que siempre hubo desborde policial, no solo en el Uruguay, en el mundo entero, porque la policía lo que hace es ejercer una función donde la coerción es el elemento fundamental de su accionar, y la coerción genera contracoerción. El poder genera contrapoder, la fuerza genera contrafuerza. De manera que todas las policías en el mundo, en relación a lo que tienen que hacer, están siempre acusadas de exceder sus funciones. Esto no es una justificación, no quiere decir que realmente haya veces donde la policía excede largamente sus funciones. Si nos fijamos en el mundo, la policía norteamericana, por ejemplo, es una democracia estructuralmente bien fundada. Sin embargo, la policía norteamericana es acusada en el mundo entero de ser una policía esencialmente que no respeta los límites de los derechos ciudadanos. Y las policías en los regímenes dictatoriales son las peores policías del mundo. Lo que fue la policía soviética, lo que fue la policía en el este, lo que soy la policía en China, un régimen terriblemente represivo. De alguna manera, lo mismo ocurre con la justicia. No hay justicia en el mundo perfecta, lo decía Oscar recién. Más allá de idealidades, la justicia tiene dificultades en todo el mundo, ¿verdad? La ha tenido en el Uruguay desde siempre. Ha tenido sus presupuestos exiguos que no le alcanzan para tener los suficientes defensores de oficio. Los jueces en el Uruguay y en el mundo, pero en el Uruguay particularmente, en este caso, están muy mal preparados. Los jueces tienen escasa cultura jurídica y por si fuera poco, tienen escaso sentido de la ética social. De manera que ese es un problema planteado en el Uruguay desde hace mucho tiempo, que solo lo podremos modificar con un cambio cultural muy profundo, a largo plazo y hecho con especial cuidado. Creo que tiene razón Agustín en sostener que no es malo denostar a la policía en forma genérica. Hay que acusarla cuando las pruebas son claras, concretas, efectivas, y hay que acusarla frente al tribunal adecuado. Esto es la justicia, aún con todas las imperfecciones de la justicia. Yo, para terminar, lo que diría, que el peor momento para enjuiciar a la policía es donde estamos discutiendo un plebiscito dentro de una semana. Es un mal momento para hacerlo,
porque claramente la ley nada tiene que ver con el accionar, la LUC me refiero, nada tiene que ver con el buen o mal accionar policial. Es un problema de larga data que tiene otros componentes y que no se relaciona de modo directo y muy poco de modo indirecto con la LUC. De manera que discutir en este momento, denostar como de alguna manera se está haciendo la policía en este momento, es la peor política que podemos seguir en el país. Yo creo que necesitamos calma, necesitamos llegar al 27 del modo menos disruptivo posible y apostar a que después tendremos que ir modificando es decir, en una tarea constante, en una tarea cultural que no se detiene, que no es de este gobierno, sino que es del país en su conjunto, de modificar la policía, la justicia, la diferencia esencial que señalaba Teresa entre pobres y ricos. ¿Acaso este es un problema actual que tenga que ver con este gobierno o con el gobierno anterior? No, es un problema de siempre en la sociedad, ¿verdad? La diferencia en el acceso a la justicia, la diferencia en el trato burocrático, la diferencia frente a la policía de pobres y ricos. Pero tampoco lo vamos a arreglar en la semana previa a la elección. Gracias. A ver, Teresa, que me estaba levantando la mano. Yo dos cosas quiero aclarar. Hay artículos de la LUC que tienen que ver con la actuación policial. Digo, ¿cuáles? Los que están en el referéndum, lo que tiene que ver con el tema de cuál es el alcance o el tema de la legítima defensa y todo ese tipo. Yo no soy abogada. Pero Teresa, yo dije que tienen que ver poco desde el punto de vista indirecto con la actuación policial. ¿Tú crees que la policía tuvo excesos porque hay un artículo de la LUC que dice que la legítima defensa se presume en el caso de la policía? ¿Pensás eso? No sé. Digo simplemente que tú dijiste que la LUC no tenía, y lo que se estaba publicitando no tenía nada que ver con el comportamiento policial, y yo digo que hay... Yo no dije nada que ver. Dije que no... Perdón. Teresa, discúlpame. Yo dije que no tenía que ver ni directa ni en cierto modo indirectamente. En cierto modo indirectamente es que alguna relación hay, pero es una relación tremendamente escasa. Vos coincidís como con Oscar, que señalaba que inciden más los discursos a veces que la realidad que lo que dice estrictamente la ley, ¿no? Pero yo quería, además de eso, acotar otra cosa más. A mí me parece que el tema de la falta de formación no solo le compete a los jueces, le compete a los jueces, a los defensores, a los fiscales, a la policía. Obvio. Digo, la falta de formación en el sistema de justicia es... la falta de formación en general, porque si hablamos de la falta de formación también en quienes están tomando las decisiones en el Parlamento, o quienes están... La verdad, realmente, cuando yo vine a vivir al Uruguay, este país era bastante distinto en ese sentido. Y a mí me preocupa mucho que quienes toman las decisiones las toman muy ligeramente en muchos casos. Agustín, Oscar, un apuntecito. Coincido. Heber coincide. Sí, yo creo que sí. Creo que coincido en lo que están diciendo. Creo que acá, a ver, hay un riesgo, ¿no? Que es, obviamente, el sistema judicial, los fiscales, los policías, los defensores de oficio. Creo que todos somos contestes y nos podemos poner de acuerdo en todo lo que falta. Y listar los recursos que faltan, los defensores de oficio que faltan, la formación policial que falta, una cantidad de problemas que tenemos y que hay que irlos atacando. Ahora, hoy lidiamos con esto y hoy el sistema funciona con esto y tiene que funcionar de la mejor forma posible con esto. Y en ese sentido yo creo que es verdad que a ver, es un poco difícil a veces decir, a mí me encantaría que los policías tuvieran un nivel cultural como el que tienen policías en Europa. Obviamente me gustaría que fueran todos terminados con secundaria completa y que fuera una carrera terciaria. Obviamente eso creo que es el verdadero determinante de tener una policía mucho más calificada, que Uruguay, mucho más que cantidad de policía, no tiene una cantidad de policía muy importante Uruguay cuando se compara en los ratios de policía casi 100.000 habitantes, etcétera. Obviamente hay problemas que me gustan, pero la realidad es que lo que tenemos es esto, y creo que lo del sindicato policial, los ciudadanos que tomaron esa vocación
esa función, ese empleo, merecen tener el beneficio de la duda y en principio el respaldo de la sociedad de quienes se juegan la vida, porque arriesgan la vida a diario por cumplir una función que es básica y que no es, contrariamente a lo que alguna persona trasnochada puede pensar, un organismo que ninguna sociedad civilizada funciona sin una policía. Es una función básica y en ese sentido es verdad que tiene los problemas, de formación, que nos encantaría y que hay que trabajar para largo plazo, pero en lo inmediato, en el corto, no se puede bastardear y hay que tener mucho cuidado con los discursos que tiran, incitan la duda y ponen esa duda y esa generalización de los malos policías, que sin duda los hay y que hay que atacarlos y que hay que combatirlos. Y bueno, creo que hay algunas cosas que hay que profundizar, en particular por nombrar una que creo que es como de impacto más inmediato, todo lo que es la inclusión de cámaras en los operativos. Creo que se ha mostrado para los dos lados que es una medida que da un poco más de garantías, ¿no? Para las dos partes. En algún caso, al inicio de este gobierno, ¿se acuerdan? Hubo una denuncia de un funcionario de la Intendencia de Montevideo que acusó que lo habían golpeado y que había sido fruto de abuso policial, antes de Aluc incluso, y que había y apareció una filmación de GoPro que mostró que había sido absolutamente distinta la situación. Y hace poco no fue una filmación de GoPro, sino una filmación de un ciudadano que mostraba como efectivamente un policía estaba abusando de su rol y lo golpeaba sin ningún motivo. Entonces, bueno, creo que esas son de las cosas que la tecnología permite inmediatamente, bueno, avanzar en esta dicotomía, que es una tensión terrible, porque está ahí, está el riesgo latente, pero no podemos vivir sin ese riesgo. Entonces, bueno, creo que las dos cosas son atendibles. Ya seguimos. Se viene la última parte de la tertulia con los telegramas.